Bueno, vamos a comenzar, ya que estamos a las 6:05, así que buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Ávila, yo soy parte del equipo futuro del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y hoy día les vamos a hablar y vamos a conversar entre todos en un webinar que está asociado a la discusión de la política de inteligencia artificial que lleva el equipo futuro. Entonces, algunas consideraciones previas. Si puedes ir al anterior, José, por favor. Ahí, gracias. Las consideraciones previas son que habrá personas del ministerio moderando y canalizarán todos los comentarios y preguntas que ustedes hagan a través del chat. Pueden hacer preguntas y comentarios, la idea es que ojalá participen, esta es una instancia súper participativa que queremos que ojalá nos ayude un poco a entender cómo va a funcionar la inteligencia artificial o cómo están funcionando hoy día. Entonces también nos ha pasado en otras ocasiones y esto está todo dentro de un marco de respeto, así que por favor mantengámoslo y cualquier intento de Zoom booming o algo por este estilo va a ser sacado de la sesión, la persona será sacada de la sesión, así que por favor mantengamos ese respeto también. La agenda de hoy es básicamente una presentación que ya sabemos que hay varios que ya han venido a varios webinars, ya llevamos, ahí José Antonio va a decirnos cuánto llevamos, alrededor de más de 10, creo que 13. Entonces van a ver nuevamente la presentación de la política de inteligencia artificial que está llevando el ministerio, y luego vamos a estar hablando hoy día de inteligencia artificial y astronomía. Por lo tanto tenemos dos presentaciones, una de nuestra Seremi, Paulina Asman, y del profesor Francisco Forster. Luego vamos a tener una instancia de alrededor de 35 minutos para comentarios y preguntas y que vamos a discutir entre todos sobre lo presentado y temas relacionados a inteligencia artificial. Sin más, te dejo a ti, José, con el mando. Dale con tu presentación sobre la política de inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos y todas por conectarse hoy día. Ya estamos, yo tampoco me acuerdo bien del número, si no me equivoco este es el número 13 efectivamente, o 14 creo que ya. 13 o 14, no estoy seguro. Y ya estamos llegando un poco al final de esta serie de webinars, porque nos quedan dos más hasta el 25 de agosto, así que este ya es de los últimos. Entonces, hoy día vamos a estar hablando sobre inteligencia artificial y astronomía, pero antes que eso, yo les voy a hacer una pequeña presentación para los que es primera vez que se conectan a estos webinars sobre la política de inteligencia artificial. Para los que no es primera vez que se conectan, es una presentación que les va a sonar conocida, pero aún así nunca está de más recordar en qué estamos con la política. Entonces, lo primero que siempre me gusta partir es contando un dato anecdótico, que es un dato anecdótico, pero al mismo tiempo nos da luces de cuánto tiempo lleva la inteligencia artificial dando vueltas. Y en ese sentido, este año se cumplen 100 años desde que se inventa la palabra robot, que es un escritor checo, que es Karel Čapek, que en una obra de teatro se imagina qué pasaría si autómatas reemplazan a los seres humanos en el trabajo y no necesitáramos trabajar. Algo que quizás en 1920 no era tan atingente pensarlo y no está en la discusión pública quizás, pero que hoy día sí está. Quizás no robot autómatas como se imaginó el escritor, pero sí tenemos un debate importante sobre cómo la inteligencia artificial está acelerando la automatización en algunos ámbitos. Y el término mismo de inteligencia artificial nace en los años 50, y desde los años 50 es algo que ha ido cambiando, ha ido evolucionando, y que hoy día tiene 64 años, si no quiere ser exacto, pero también eso ha ido con altos y bajos a través de su historia, y en el último 10, 15 años ya ha tenido un pic mucho más importante. Y en ese sentido, lo que vamos a entender por inteligencia artificial, y acá voy a hacer una definición que no es técnica y que no pretende ser técnica, precisamente porque la inteligencia artificial es algo que a nivel de política pública no hay un consenso en qué es la inteligencia artificial, y porque incluso a nivel más técnico es una definición que ha ido cambiando un poco a lo largo del tiempo y que quizás cambie con los avances en el futuro. Entonces, vamos a estar hablando de inteligencia artificial como en un amplio rango, en cualquier sistema que está basado en una máquina y que al final lo que hace es captar datos del ambiente e influir ambiente. Y estos ambientes pueden ser virtuales o pueden ser reales. Y en ese sentido lo que hace es que emula ciertas capacidades cognitivas humanas al procesar esa información y al influir los ambientes. Sin embargo, si bien emula algunas capacidades cognitivas humanas, hoy día lo que tenemos de inteligencia artificial es lo que se llama una inteligencia artificial estrecha, que hace una cosa súper bien, pero cuando la pasamos a otros ámbitos quizás no la hace tan bien. Y en ese sentido no tiene la flexibilidad y la maleabilidad que tiene el cerebro humano hoy día, y todavía está muy lejos de tenerla.
Y cuando pensamos un poco en Terminator, Yo Robot, Ultron, dependiendo de los robots que hemos visto en películas y en libros, son cosas que todavía son ciencia ficción y probablemente lo sigan siendo por un buen tiempo. Y que justamente después, como les voy a comentar, la próxima semana en el webinar vamos a estar hablando de inteligencia artificial y ciencia ficción, que no lo hemos tocado, así que puede ser entretenido de tocar. Pero hoy vamos a estar hablando de lo que son estas inteligencias artificiales estrechas. Sin embargo, pese a que uno hable estrecho y uno piensa entonces si es estrecho está limitado solo a algunas cosas, la inteligencia artificial es estrecha, pero al mismo tiempo es hoy día considerada una tecnología de propósito general, en el sentido en que, aunque no somos conscientes, estamos en contacto con ella en nuestro día a día y probablemente nuestra vida sería muy distinta si la sacáramos de nuestras vidas. Y eso no nos damos cuenta, pero cada vez que se nos recomienda una película o se nos recomienda música, que nuestro mail filtra el spam, entre muchas otras cosas que ocurren en nuestra vida cotidiana, ocurren gracias a algoritmos de inteligencia artificial. Y obviamente uno quizás tiende a pensar en cosas mucho más como novedosas y avanzadas a veces, esto no por términos de complejidad técnica necesariamente, pero en realidad la inteligencia artificial es algo que está en nuestro día a día, trabajando detrás de muchas de las cosas con las que interactuamos en la tecnología. Y en ese sentido hoy día se considera que la inteligencia artificial podría ser la próxima electricidad, la próxima máquina a vapor, y está tomando esa importancia. Y esto se puede reflejar, y acá es una de las tantas estimaciones que uno puede hacer con esto, pero en el impacto económico que PwC estimó el 2017 que podría tener la inteligencia artificial en los próximos 10 años, y lo que estima es que para el 2030 el PIB mundial podría aumentar en más de 15 trillones de dólares. Y esto es porque se personalizan y se mejoran los productos y los servicios, mejora la eficiencia del trabajo, entre otras cosas. Sin embargo, y esto antes de la pandemia, de hecho, así que probablemente la pandemia incluso pueda acelerar estos desarrollos tecnológicos. Sin embargo, el cómo se distribuyen esos beneficios es algo que va a depender y que en realidad ya depende de cómo se han preparado los países para capturar esos beneficios. No en el término solo de atraer la tecnología, sino que de generar esa tecnología. Y en ese sentido, Latinoamérica está bastante atrás y probablemente lo que estiman en la misma publicación es que China y Estados Unidos sean los principales beneficiarios de estos beneficios. Sin embargo, esto nos pone la presión de que necesitamos tener hojas de rutas y hacer políticas que nos permitan avanzar en tener los beneficios de la tecnología y en ser partes del ecosistema que también crea esa tecnología. Y no solo por los beneficios es importante generar estas hojas de ruta, sino también porque la inteligencia artificial implica, al estar tan inserta en nuestra sociedad, la discusión sobre distintos riesgos y dilemas éticos y impactos sociales que va a tener. Y en ese sentido, hemos visto en la pandemia cómo distintos países también abordan estos temas de forma distinta, sobre, por ejemplo, la privacidad o la explicación que se le puede exigir a los algoritmos, o las brechas por los sesgos que pueden tener implícitos o amplifican los algoritmos. Y en ese sentido, cómo vamos a abordar esos temas es una discusión sumamente relevante. Y uno de ellos que en general uno mira muy de cerca porque es algo que uno suele pensar rápidamente cuando uno le habla de inteligencia artificial, es el riesgo de automatización, que si bien no es sinónimo de inteligencia artificial la automatización, sí efectivamente la automatización la inteligencia artificial hace que se puedan automatizar tareas que antes nunca se hubiera pensado que se podían automatizar. Y esta discusión es una discusión que todos los países de medianos y bajos ingresos han estado bastante ausentes, y uno ve acá que ha estado principalmente concentrada en Estados Unidos y Europa. Y si uno piensa en lo importante que es la idiosincrasia y la cultura local en este tipo de discusiones, es súper preocupante que sea una discusión que haya estado concentrada solo en el norte desarrollado de Europa y Estados Unidos. Y es algo que de hecho hace manifiesto la UNESCO en una publicación sobre principios éticos de inteligencia artificial que estuvo en consulta pública hace 2 semanas y que están desarrollando, es la necesidad de incorporar a estas discusiones la visión de los países de África, de Latinoamérica, el Caribe y el Asia Central. Y esto es un desafío súper grande y que nosotros tenemos también que incorporar en esta discusión de la política. Y tanto en el desarrollo ético, también si uno piensa en general en el desarrollo de hojas de rutas, estrategias, políticas, también hemos ido un poco atrás. Nos estamos poniendo al día en los últimos años y podemos ver que ya hay estrategias en México, en Argentina, en Uruguay, o en desarrollo en Brasil y en Chile, pero también tenemos un desafío de implementación y hemos visto, por ejemplo, cómo la de Argentina se publicó y hoy día no hay continuidad de esa estrategia, la de México se publicó y tampoco hay continuidad de esa estrategia después de los cambios de gobierno. Entonces es un desafío muy grande también que podamos tener nosotros una estrategia o una política que sea de Estado. Y en esta línea el presidente nos encargó al ministerio el año pasado, en agosto,
el liderar el proceso de crear esta política que tenga como misión empoderar a la ciudadanía, no solo en la captura de estos beneficios, que en el fondo el desarrollo y la aplicación de la inteligencia artificial, sino que también en cómo propiciamos la participación en el debate de todos los ciudadanos sobre las consecuencias legales, éticas, sociales y económicas. Y este debate es un debate que tenemos que ser capaces de llevar a nivel local y también después tenemos que ser capaces de transmitirlo a nivel global para poder ser parte de esa discusión global que hoy día no lo somos o lo somos en una minoría bastante importante. Y en ese sentido, la política ha llevado un proceso de participación que inicia este debate, pero también probablemente en su implementación en los próximos años habilite muchos procesos de deliberación para ver cómo la vamos abordando. Y en ese sentido, un poco la línea de tiempo de la política, estamos en un proceso de participación que les voy a explicar un poquito más en las próximas láminas, que se extiende hasta el 30 de agosto. Luego esperamos que durante el segundo semestre ya vamos a tener el borrador de la política que va a ser sometido a consulta pública. Y después de pasar por ese segundo proceso de participación que va a ser la consulta, esperamos tener la política hacia fines de año para poder empezar a implementar el 2021. Y este proceso ha sido un proceso que hemos ido cambiando, que se ha enfrentado a primero el 18 de octubre, luego la pandemia, y eso nos ha servido para ir también mejorándolo en el camino. Y por eso hoy día estamos con este proceso de participación que tiene 3 componentes sumamente importantes. Lo primero es que estamos con un proceso de mesas autoconvocadas, y acá aprovecho de hacer la invitación a todos quienes quieran participar. Puede ser personas, organizaciones, grupos de amigos, grupos de familia, empresas, universidades, quien quiera participar en este proceso, y está abierto en la página que Carlos acaba de compartir en el chat. Y el único requisito es llenar el formulario, que es lo que a nosotros nos ayuda para después poder ordenar la información. Y cualquier duda también nos pueden escribir. Hasta hoy día, solo como referencia, ya hay más de 40 mesas, y esas 40 mesas han sido sumamente, o sea, más de 40, pero han sido sumamente diversas. Y hemos tenido mesas, por ejemplo, que organizó Ingeniosas con niñas, tuvimos mesas, por ejemplo, de la ONG de Derechos Digitales, hemos tenido mesas de gremiales como la ACTI o como la AmCham o como la SOFOFA, hemos tenido mesas de universidades como la Universidad de Concepción, y así una diversidad muy, muy grande, también grupos que se han juntado en distintas regiones del país, gremios profesionales, y en ese sentido, mientras más variada es esta participación, creemos que va a ser todavía mejor esta política, y va a ser una política que realmente manifieste y represente el sentir de chilenos y chilenas. Y en esta misma línea estamos haciendo una serie de mesas de trabajo en las distintas regiones del país. En estas mesas vamos a estar trabajando la política también en torno a sus distintos ejes. En particular, aprovecho de invitar para los que son del Biobío a la mesa que es mañana, se pueden inscribir todavía. Y también revisar en la página del Ministerio están las distintas mesas con sus respectivas fechas, y que ya hemos hecho varias, pero en el fondo vamos a estar haciendo todo el mes. Y muchas veces esas mesas quizás dejan gusto a poco en el sentido de que a uno le gustaría discutir más, y con eso esperamos también que se motiven a hacer más mesas autoconvocadas. Y por último, estamos hoy día en esta serie webinars, antes de pasar a los ejes de la política, que van a extenderse hasta el 25 de agosto, pero que también pueden revisarlos de nuevo en el canal de YouTube del Ministerio, y van a estar siempre ahí disponibles, y son discusiones que hemos abordado diversos temas sobre inteligencia artificial. Por ejemplo, hemos abordado la privacidad, hemos abordado la adopción en la industria, hemos abordado sobre cómo se relaciona la inteligencia artificial con la neurociencia, entre muchos otros. Entonces, para quienes están interesados, pueden volver a revisarlos también. Y por último, la política está articulada sobre 3 ejes principales, y este es el desarrollo sobre el que estamos trabajando. Lo primero son los factores habilitantes de la política, que refieren principalmente a todo lo que es el capital humano, la educación que necesitamos para poder desarrollar esta tecnología. Y esto vamos desde los colegios con pensamiento computacional hasta la educación mucho más especializada, magíster, doctores, y obviamente pasando por lo que es formación universitaria, formación técnico-profesional, reconversión, etcétera. También ahí están los datos y cómo podemos disponibilizar datos, tanto desde el sector público, pero también cómo el sector privado y la academia puede compartir datos, que eso también habilita el desarrollo de esta tecnología que es muy intensiva en datos hoy día. Y en ese sentido, la astronomía es un área muy importante en cómo se pueden habilitar datos también, cómo existen datos públicos, y cómo se trabaja con grandes volúmenes de datos, y no voy a decir nada más porque adelanto lo que van a hablar nuestros expertos. En segundo lugar, tenemos y el tercero, el factor habilitante es la infraestructura, cómo tenemos conectividad, sensores, un poco el fierro que necesitamos. Lo segundo es
el desarrollo de la inteligencia artificial y sus aplicaciones, que aquí es todo lo que es investigación básica, investigación aplicada, innovación y emprendimiento, que es un poco la oferta, y al otro lado también como la demanda de inteligencia artificial, que es la adopción en industria y la adopción en el sector público también. Y en tercer lugar tenemos todo lo que es ética, aspectos normativos e impactos sociales y económicos, que es un eje que es bastante heterogéneo y que aborda distintos tópicos como la privacidad, la transparencia algorítmica, la ciberseguridad, el impacto en el cambio climático, entre muchas otras cosas. Y esos son los tres ejes sobre los que se está discutiendo la política. Y con eso, sin más, ya Carlos, te devuelvo la palabra para que presentes a nuestros expertos de hoy día. Muchas gracias, José. Ahí también les acabo de dejar el link de los otros webinars, creo que lo mencionaste, pero no alcancé a dejar el link, para que puedan ver los otros webinars que están todos grabados por si quieren volver a verlos. Entonces, luego de eso, le damos nuestra más cordial bienvenida a nuestra Seremi Paulina Assmann. Si quieres, por mientras, Paulina, puedes colocar tu presentación. Voy a hacer vamos a darte la bienvenida diciendo que eres, bueno, física con especialización en astrofísica, doctorada en física de la Universidad de Concepción y en cátedra con la Universidad de Leicester, Inglaterra. Cuenta además con un postdoctorado en astrofísica teórica en la Universidad de Concepción, Universidad de Chile y el Observatorio Nacional de China. Con una destacada trayectoria académica, cuenta con diversas publicaciones indexadas a nivel internacional en materia de su especialidad. Ha desarrollado pasantías en destacados centros de investigación en el área de la astronomía en la Universidad de Bonn, la Universidad de Heidelberg y el Instituto de Astrofísica Max Planck en Garching, cercano a Múnich o München. Ahí la pronunciación cambia un poco. En 2018 asumió la subdirección de Relaciones Internacionales de la Universidad de Concepción, con el objetivo de fortalecer la presencia de la universidad más allá de nuestras fronteras y abrir nuevas oportunidades de desarrollo y posicionamiento. Lideró las relaciones institucionales para la consolidación de proyectos de cooperación internacional entre la academia y empresas en temas de minería y astronomía, y ha sido reconocida como mujer líder de la región del Biobío en los años 2013 y 2019, y seleccionada como una de las profesionales que estimulan la incorporación de las mujeres en la ciencia en Chile. Y lo que ahora la convoca también, desde noviembre del 2019, se desempeña como Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en la macrozona sur, que comprende las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío. Así que, Seremi, muchas gracias por estar aquí, te damos el mando ahora. Gracias, Carlos. Oye, tremenda presentación. Gracias. Nuestro invitado Parece casi la realeza. Nuestros tremendos currículum tienen nuestro invitado, así que muy, muy alegre que participen con nosotros. Bueno, gracias, Carlos. Gracias, José, porque han estado organizando estos webinars para poder acercar lo que estamos haciendo en el ministerio a todos los ciudadanos, que en realidad todo esto es estamos trabajando para ustedes, para los chilenos, las chilenas y chilenos bueno, ese es el objetivo. Entonces, ya que los saludé, quiero agradecer por invitarme a participar en este webinar que es de inteligencia artificial, pero especializado en astronomía. Y lo interesante es que, bueno, todo alguna vez, yo creo que no hay nadie que no ha mirado al cielo y no se ha maravillado de las estrellas, de la majestuosidad del cielo que tenemos, que ha sido fascinante para la humanidad y que ha sido estudiado y observado desde el comienzo. Desde el comienzo de la humanidad, incluso algunos hemos elegido pasarnos la vida estudiando. Y aquí veo algunos conectados que me han seguido. Está el Francisco Forster, que va a hablar después, y que nos conocimos hace un par de años cuando participábamos en los congresos de astronomía amateur. Estaba en el colegio y él estaba estudiando ingeniería en Bochef. Y bueno, y este cielo nos ha invitado a reflexionar y preguntarnos, por ejemplo, de dónde venimos, estamos solos, cómo evoluciona nuestro universo, y muchas interrogantes aún sin respuesta, porque hasta ahora la evidencia sugiere que vivimos en un universo que lo compone un 73% de energía oscura que no vemos, un 23% de materia oscura que no vemos, y un 4% de átomos de materia barónica, que es lo que observamos. Entonces, con la astronomía, los seres humanos comienzan a observar y medir este cielo. De las observaciones de Tycho Brahe, pasamos a las de Galileo con la invención del telescopio, y ahora los instrumentos cada vez se vuelven más sofisticados, cada vez más grandes. Y este desarrollo tecnológico, como el software, la microelectrónica y la fabricación de estos gigantes, los llamados megatelescopios, nos hacen una invitación, que es conocer este universo desconocido. Entonces, parece que la infraestructura importa.
Chile es sin duda uno de los principales actores a nivel mundial cuando hablamos de astronomía. Desde 1976, que empezamos a escribir nuestra historia, cuando se instala el primer telescopio, el Víctor Blanco de 4 metros de diámetro, Chile comenzó a tomar un rol relevante en la observación astronómica, y esto se consolida a principios del siglo XXI con la construcción del Very Large Telescope, o el VLT, de la ESO en la región de Antofagasta, y luego viene la construcción de los megatelescopios, o la llamada próxima generación, con el LSST, en la región de Coquimbo, el Extreme Large Telescope de la región de Antofagasta, el GMT, o el Giant Magellan Telescope en la región de Atacama, cuyo diámetro ya es sobre los 20 metros. O sea, estamos hablando realmente de unos gigantes, unos tremendos ojos hacia el universo. Y Chile estará albergando estos telescopios más poderosos del mundo, con los cuales esperamos revolucionar la astronomía a nivel internacional. Ahí podemos ver en esta lámina cómo son los tamaños, y el blanco es el de 4 metros, es un puntito ahí en esta línea de grandes telescopios en el mundo. Pero si queremos tener una verdadera noción del tamaño, porque ahí uno lo ve y dice 20 metros, 40 metros, sí, pero sí, algo que conocemos bien son las canchas de básquetbol, por ejemplo, o una cancha de tenis. Aquí en esta lámina pueden ver, por ejemplo, en esta que es aquí hacia su derecha, el Extreme Large Telescope, que va a estar en Cerro Armazones, es más grande que una cancha de básquetbol. El Giant Magellan, acá abajito, lo verde es la cancha de tenis, la café la cancha de básquetbol. Y ahí podemos ver, para darnos cuenta de la magnitud de gigantes que son estos telescopios. Eso. Y ahora, estos gráficos los encontré súper interesantes, que están, es un reporte, lo encontré en un reporte, está publicado en las Sochías, que lo hicieron cuando empezaron a hacer un estudio de lo que es la inteligencia artificial y la ciencia de datos acá en Chile. Ahí los pueden ver después les puedo dar los datos de la página de las Sochías. Aquí observamos dos imágenes súper interesantes que muestran el avance de Chile en el ámbito astronómico. En la primera figura se muestra el área colectora de los telescopios reflectores con diámetros sobre los 2 metros en función del año que comienzan a funcionar. Aquí los triángulos rojos corresponden a los telescopios ya instalados o que serán instalados próximamente en Chile, mientras que los círculos azules son los telescopios existentes en el resto del mundo. Como se puede ver, hasta el 2020, nuestro país es bastante competitivo respecto a los demás telescopios del mundo, pero es relevante notar que en los siguientes años pasaremos a poseer 2 de los 3 telescopios por sobre los 20 metros de diámetro que existirán en el mundo, que es el ELT, el GMT, y aparte albergará el telescopio que producirá más datos en la historia de la astronomía, que el SST. Que en realidad este último fue el que abre la conversación de que cómo Chile va a enfrentar esto de el trabajar con gran base de datos. Y pues lo que hace es fotografiar ¿qué hace el LSST? En realidad hace fotografía del universo con una cámara de 3 gigapíxeles cada semana y por 10 años. Pues pasamos rápidamente de los 0.2 o a 1.4 terabytes, que es lo que producen los telescopios de hoy en día, a 20 terabytes diarios. La segunda figura, acá que está al lado, es la fracción. La segunda nos muestra a ver, me enredé aquí un poquito. Ya, la segunda figura nos muestra con más claridad cuál es la capacidad instalada en Chile respecto del mundo. En 1999, la fracción del área colectora alcanzaba un 10% a nivel mundial. Luego, a principios del siglo XXI, llegó a ser el 40%. Y ahora, cuando se instalan esta nueva generación de telescopios, Chile se posicionará como el líder mundial en telescopios reflectores, pasando a albergar que actualmente cerca de un 30% del área colectora mundial a superar el 50%. Entonces realmente tenemos una tremenda oportunidad como país en ese sentido. Y esto es súper interesante, porque parece que la infraestructura no lo es todo.
El crecimiento observado anteriormente no solo se da en términos del tamaño de los telescopios, ya que un aumento en la tecnología conlleva un aumento de la información, por lo tanto, de investigaciones y resultados. Así se observa en este siguiente gráfico, en donde el efecto de la tecnología es claro. En los últimos 40 años, si bien el área total de recolección de luz de los telescopios ha permanecido constante, como podemos ver en esta línea ya en celeste, el contenido de información ha crecido exponencialmente debido principalmente al crecimiento de la calidad de las imágenes y el aumento en la potencia del procesamiento para manejar el mayor volumen de datos obtenidos. Y ambos crecimientos son de acuerdo a la ley de Moore. Entonces, lo que podemos decir es que el número de píxeles observando en el cielo crece mucho más rápido que el tamaño de los espejos de los telescopios. Ahí está eso es un paper que ahí estuve conversando con gente, con investigadores que hacen inteligencia artificial y me decían que Johnny Tyson desde el año 2009 que presenta ese gráfico y al 2019 sigue igualita la tendencia. Y eso, pues con el avance de los observatorios astronómicos nos encontramos ante un escenario en donde se exige aún más a la ciencia y a la tecnología y se necesitan necesitamos aquí 4 cosas: herramientas o algoritmos de búsqueda, herramientas de visualización, servicios de reducción de datos o capacidad de cómputos para reducir los datos, porque los volúmenes de datos son cada vez más grandes, y nos encontramos ante un conjunto de datos complejos que tienen distintas variables, complejidades en varias direcciones, y esto no se puede solucionar a escala humana. Por lo tanto, necesitamos diseñar nuevos sistemas capaces de anticipar problemas, y aquí juega un rol fundamental el de la inteligencia artificial, que es lo que nos convoca. O sea, aquí está la problemática. Pero ahora me pasaré a algo que a mí me motiva muchísimo. Y como vemos, en la astronomía generamos muchos datos en las observaciones de estos telescopios, estos grandes telescopios. Pero también en la astronomía generamos muchos datos a partir de simulaciones numéricas, que esa es mi especialidad, y que son esenciales a la hora de comprender la dinámica, la evolución de una galaxia o de estructuras en el universo, y así como también poder predecir futuras observaciones, como lo harán esta próxima generación de megatelescopios. Y ahí es que la inteligencia artificial es un gran aliado. Por ejemplo, desde mi vereda, que son los experimentos numéricos, que es la ciencia de datos, la tecnología ha sido un gran aliado para poder comprender los procesos dinámicos de algunas estructuras del universo, como por ejemplo en esta imagen que les muestro, que es un cúmulo globular, que son sistemas de muchísimas estrellas, como pueden ver, son millones de estrellas, estas estrellas son interesantes porque nacen al mismo tiempo, pero con distintas masas. Entonces, como nacen con distintas masas, sus procesos de evolución son muy diferentes. Las menos masivas son las que evolucionan más lento, mientras que las más masivas son más rápidas y son interesantes, porque son las rebeldes, son las que explotan, y son las que hacen desequilibrios en el ecosistema estelar. Y son unos tremendos laboratorios, como podemos ver en esta imagen, porque podemos ver estos procesos. Acá les muestro el Messier 80 o M80, y hay una idea, que es lo que estaba trabajando, que es, así como nacen distintas estrellas, distintas masas definen su evolución, entonces las estrellas más masivas pueden ser, por ejemplo, pueden ser agujeros negros o estrellas de neutrones. Entonces, ¿cómo podemos conocer la dinámica de estas estrellas de neutrones o estos agujeros negros? Para que ustedes tengan una idea, ¿y por qué representa esto? Porque para poder modelar esto, necesitamos un gran poder computacional para poder estudiar la dinámica de cada una de esas estrellas, cómo evolucionan las ecuaciones detrás, son muy complejas, y para eso tenemos que usar gran capacidad, high performance o computadores de alto rendimiento. Y para poder, por ejemplo, estudiar la dinámica de agujeros negros, la física es un poco más compleja. Y ahí, nuevamente, tenemos que usar mayores recursos, y eso es lo que les voy a explicar, que es una de las cosas qué opera detrás de esto. Es interesante, como les decía, tenemos un cúmulo estelar, tenemos estrellas que evolucionan distinto, y para poder, por ejemplo, estrellas que
que las estrellas regulares o estrellas como el Sol, podemos de alguna manera definir su dinámica con una física newtoniana, que es la física de las leyes de Newton. Pero cuando ya son estrellas, por ejemplo, como los agujeros negros, que son estrellas muertas, que son densas, su física ya es un poco distinta, para poder resolver su dinámica tenemos que usar las ecuaciones de Einstein o las ecuaciones como, de relatividad general en el campo débil, que la podemos escribir en una expansión postnewtoniana, que es de esta forma. No voy a entrar en mayores detalles, pero lo que quiero que quede claro es que para poder estudiar esta dinámica tenemos que usar matemática más compleja, por lo tanto, para poder resolverlo en un tiempo finito necesitamos mejores computadores. Y generamos también mayor dato. Y aquí es la diferencia, por ejemplo, cuando usamos Newton. Aquí es esto es un gráfico súper simple, que es el radio. Si tenemos un cúmulo estelar, vimos que tiene distintas capas. Por ejemplo, el 0.01 y 0.1, que en el eje Y, y X es el tiempo de evolución, vemos que el radio, para este tipo de cúmulos, si no usamos las ecuaciones de Einstein en el campo débil, o la aproximación postnewtoniana, podemos modelar de esa manera. O sea, vemos que el radio no varía mucho en el centro. Entonces, porque no considera la física de los agujeros negros, en este caso. Pero cuando sí activamos la física de la relatividad general en el campo débil, con los términos estos postnewtonianos, sí podemos ver estos efectos. Una simulación, por ejemplo, con un computador, como su laptop que ahora tienen ustedes en su desktop o en su escritorio, la del lado izquierdo lo puede solucionar quizás en un día. Podría correr esa simulación. Pero si ustedes colocan estos términos con esta física más compleja, quizás podría estar años calculando y no puede llegar a ese resultado. Y aquí les voy a mostrar cómo generamos datos. Aquí con esto es un cúmulo estelar con distintas evoluciones de estrellas. Vemos que muchas de las estrellas más livianas, como las rojas, son estrellas no muy masivas, mientras las negras son agujeros negros, son un poco más masivas, que se van hacia el centro y el resto tienden a escaparse. Y esta simulación, por usar términos relativistas, se demoró alrededor de unas 3 semanas, que fueron porque usé un número de partículas representativas del cúmulo. Y aquí viene algo interesante, que es, en realidad, es cómo los supercomputadores, en este caso las capacidades computacionales, hacen posible este tipo de simulaciones, que fue corrida en Cobra, que en realidad se llama ex-Hydra, que era del Instituto Max Planck. Y este computador es como tener 3.424 nodos con 136.960 CPU cores, que generalmente los que tienen los computadores desktop tienen 16 hasta 27 cores normalmente. Se necesita, para poder acelerar y poder calcular esta simulación en tiempo finito, necesitamos ya subir a estos supercomputadores. Por lo tanto, nosotros también generamos datos, porque cada una de esas simulaciones son datos, son posiciones, son velocidades, es energía, son distintas cosas. Son patrones, son fusiones de estrellas, y todo eso, la inteligencia artificial es un gran aliado para poder estudiar ciertas correlaciones. Nosotros no las usamos, pero ahí el Francisco Forster nos va a hablar más detalle cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar en encontrar correlaciones o hacernos la vida más fácil para poder encontrar información en esta gran cantidad de datos. Y así, por ejemplo, ya que hago simulaciones, quería mostrarles estas de la izquierda, se llama la Millennium Simulation, o la simulación Millennium, que son 10 billones de partículas para trazar la evolución
de materia oscura, esa materia que no vemos. O sea, si nosotros pudiésemos colocarnos los lentes y poder ver materia oscura, así se vería el universo, donde cada uno de estos puntitos son halos de materia oscura, y donde está más concentrado serían los lugares donde vivirían galaxias como la Vía Láctea, como la nuestra, y alrededor pequeñas galaxias que son las llamadas satélites. Y de alguna manera nosotros observamos esto. En la Vía Láctea vemos que alrededor de la Vía Láctea hay galaxias satélites, como la pequeña nube de Magallanes o la gran nube de Magallanes, que las podemos ver en una noche oscura a simple vista. Y sobre todo en el hemisferio sur tenemos esa posibilidad. Y por el otro lado tenemos la animación llamada de Arepo, que simula 9 billones de años de la historia cósmica, y puede, en realidad lo que ve es la evolución de las galaxias, cómo se forma el universo a través del tiempo. Acá me están tocando la puerta, estoy en la casa, entonces la familia aquí me está haciendo disturbios. Bueno, eso. Y esta es la galaxia, las distintas galaxias como Andrómeda y la Vía Láctea, que así sería cómo se verían nuestras galaxias. Y esto gracias a esta tecnología, estos supercomputadores que tenemos disponibles, y que antes no hubiese sido posible tener esos modelos si no hubiesen existido estos avances. Y ahora tenemos muchos datos, eso tienen muchos teras de información que podemos trabajar en conjunto con la inteligencia artificial. Entonces, hoy en día, la inteligencia artificial está siendo una de las soluciones para los grandes desafíos que propone la astronomía, porque hay cosas que simplemente con las capacidades humanas no se pueden hacer. En la macrozona, por ejemplo, aprovecho de mostrar a mis grupos de la macrozona, está generando algunas iniciativas, o sea, que trabaja en algunas iniciativas, el grupo compuesto por académicos y alumnos del Departamento de Ingeniería Informática y Ciencias de la Computación y Astronomía de la Universidad de Concepción, se llama Astroinformática UDEC, trabajan en inteligencia artificial para, por ejemplo, hacer clasificaciones morfológicas de galaxias, para curvas de luz, para estudiar la evolución de galaxias, la evolución galáctica, más la genética y adaptación de dominio. Por ejemplo, cómo hacen que algoritmos de inteligencia artificial puedan funcionar sobre datos de telescopios que aún no se han construido. Eso también ellos están trabajando en distintas cosas, como por ejemplo, depende mucho de la calidad de los datos para no tener sesgos a la hora de clasificación. Entonces también están trabajando en este tipo de cosas. Y también, como lo habló el José al inicio, dentro de la política nacional del ministerio, hay 4 ejes de orientación en el trabajo para este periodo, que son la vinculación con la sociedad, el fortalecimiento del ecosistema de ciencia y tecnología, el futuro de Chile y las capacidades institucionales. En este caso, o sea, ahora yo me voy a enfocar en el eje futuro, que no voy a entrar en mayores detalles porque ya lo hablaron, pero este eje se está trabajando tanto en la oficina del piloto futuro, que es lo que hace, donde participa Carlos y José, en la política y plan de acción de inteligencia artificial, que es lo que estamos trabajando en cada una de las regiones de la macrozona, y finalmente una conformación de un Data Observatory. Y el Data Observatory, que es este consorcio donde van a estar todos los datos de distintas iniciativas, por ejemplo, el Big Data astronómico, el Observatorio del Cambio Climático y Riesgos Naturales, el Observatorio Hídrico, y ahí entre el Observatorio Epidemiológico, que es lo que estamos trabajando con cómo van a generar datos que van a estar disponibles en esta plataforma, que sería a nivel nacional. Y los invito a la Mesa Regional de Políticas de Inteligencia Artificial en la región del Biobío. En realidad hay en distintas regiones, pero ya fue la en Maule la semana antepasada. El Biobío se realiza mañana, 12 de agosto a las 18 horas, para que se inscriban. Y les comparto las fechas de la región de O'Higgins, que va a ser el 20 de agosto, y en la región de Ñuble el día 26 a las 6 de la tarde cada vez. Así que eso tenía para compartir. Muchas gracias.
Muchas gracias, Seremi, muchas gracias por la explicación y vemos la utilidad que tiene la inteligencia artificial y aplicada como lo has hecho tú en la astronomía. Súper, súper interesante, así que muchas gracias. Y ahora, como lo adelantamos, va a presentar Francisco Forster. Francisco, si por mientras puedes colocar tu presentación. Eh, Francisco es profesor adjunto del Centro de Modelamiento Matemático y del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad de Chile. También investigador asociado en el Instituto Milenio de Astrofísica. Él realizó sus estudios de pregrado en la Universidad de Chile, licenciatura en Astronomía e Ingeniería, y obtuvo el doctorado en la Universidad de Oxford, estudiando los progenitores de las explosiones de supernovas del tipo IA, si no me equivoco, en 2009. Dirigió la instalación de un telescopio robótico en Cerro Tololo en 2011 y dirigió el programa High Cadence Transient Survey, HITS, que fue pionero en el descubrimiento en tiempo real de explosiones de supernovas utilizando grandes detectores digitales entre 2013 y 2018. Desde el 2018 dirige el corredor de alertas astronómicas ALERCE, que es una herramienta de última generación en la interfaz entre la astronomía y la ciencia de datos para cribar millones de alertas nocturnas generadas por los grandes telescopios Etemwe. Así que, sin más, Francisco, muchísimas gracias. El mando es tuyo. Hola, muchas gracias, Carlos, José, por organizar, por la invitación. Y gracias, Paulina, también por la introducción. Es verdad que nos conocemos hace hartos años cuando estábamos en esos congresos de astronomía aficionados, así que bien interesante reencontrarse acá. Bueno, preparé esta charla hablando un poco de inteligencia artificial y astronomía, pero más en relación al proyecto en el que nosotros trabajamos, donde puedo darles más detalles. Y lo primero es decir que esto es una colaboración que ha crecido de forma bien orgánica a lo largo de los años y que involucra muchas instituciones. Está financiada principalmente, bueno, con recursos también, por supuesto, pero por instituciones como el Centro de Modelamiento Matemático, el Instituto Milenio de Astrofísica, y ahora se está haciendo una colección con Data Observatory. Pero también hay muchas otras instituciones en Chile, la Universidad Austral, Adolfo Ibáñez, la Católica, la Chile, la Universidad de Concepción, la UNAP, la Universidad de Santiago, la UTEM, Valparaíso, y otras instituciones como Reuna, Amazon, que nos ha donado créditos, el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, y otras instituciones afuera como CD3, en Caltech, en Harvard y Universidad de Washington. Y esta colaboración también es muy interdisciplinaria. Hay astrónomos, hay ingenieros, hay matemáticos, etc. Entonces, es bien interesante, creo yo. Bueno, primero contarles un poco el resumen de la charla, más o menos, cómo está organizada. Primero voy a hablar un poco de ciencia de datos y astronomía. Después, brevemente, el estudio del universo temporal. Después voy a hablar un poco del proyecto ALERCE y voy a presentar algunos desafíos que en mi opinión son interesantes e importantes. Entonces, bueno, lo primero, ciencia de datos y astronomía en Chile. Esta figura es el resultado de un grupo de estudio que se organizó hace unos años, partió en Corfo, luego el equipo Futuro, para estudiar la astroinformática en Chile. ¿Cuáles son los componentes, los requisitos para poder hacer ciencia de datos en astronomía? Y se llegó a esta figura que resume muy bien, creo yo, los ingredientes. Por un lado está la adquisición y generación de datos, hay que tener capacidad para hacer eso, hay que tener capacidad para acceder o organizar los datos, para analizar los datos y para visualizar y explorar estos mismos. Entonces, voy a organizar un poco la charla alrededor de esta figura. Entonces, lo primero, adquisición y generación de datos. Como decía Paulina, hay dos aspectos acá. Está la generación de datos observados y también está la generación de datos simulados. Yo voy a concentrarme en los datos observados. Entonces, primero, para los que no son astrónomos y les interesan los datos, algunas particularidades de los datos astronómicos. Por un lado tenemos errores heteroscedásticos, es decir, distribuciones muy diferentes en cada observación, no son idénticamente distribuidos. Hay series de tiempo que tienen sampleo irregular, muy irregular porque depende de las condiciones atmosféricas, con censura multidimensional, hay muchas imágenes, muchas veces se trabaja con muy baja señal de ruido porque se están haciendo descubrimientos, cosas nuevas. También hay espectrografía, y por último, la combinación entre espectros e imágenes, cubos de datos. Y esto ya tanto en el óptico como en radio, en distintas longitudes de onda. Y en particular el óptico es muy importante para la ciencia de datos porque es una de las áreas que genera más datos. Entonces, bueno, no es novedad que en Chile la infraestructura astronómica es un privilegio. Tenemos acceso a los mejores telescopios del mundo
y una nueva generación que se va a instalar en los próximos años, que va a ser aún más poderosa. Y en particular, un telescopio que es muy interesante es el Vera Rubin Observatory, que antiguamente se llamaba el SST, pero se acaban de cambiar de nombre, que es un telescopio que va a generar muchos datos. Y va a ser probablemente el telescopio que más datos genere hasta que se instale el Square Kilometer Array, que es un radiotelescopio que no va a estar en Chile, pero que son 10 años después de este telescopio. Entonces, este telescopio, lo interesante que tiene es que va a estar monitoreando el cielo todas las noches, va a observar cambios en el cielo y va a tomar una película del universo. Entonces, ¿cómo se mide la capacidad de un telescopio para monitorear el universo? Lo que se usa normalmente es una cantidad que se llama el Etendu, que es el producto entre el campo de visión, es decir, qué tan ancho observa el cielo, y el área colectora, qué tan grande es el telescopio. Entonces, mientras más grande es el área colectora, más profundo puedes ir, y mientras más campo, más ancho, más datos también. O sea, acá se ve que este telescopio, el SST Vera Rubin Observatory, domina completamente la distribución de Etendu's de telescopios que existen o se van a construir. Acá pueden ver el campo de visión de distintos telescopios que se muestran acá a la izquierda en comparación con el tamaño de la Luna. Entonces, hay telescopios hoy día que en una imagen pueden cubrir cientos de veces el tamaño de la Luna. Bueno, acá hay una foto del telescopio LSST, Vera Rubin, que se está construyendo. Esto fue durante el eclipse el año pasado. Entonces, acá pueden ver más o menos del volumen de datos que estamos hablando. Esto es la cantidad de datos producidos todas las noches por distintos telescopios. Estos son como los telescopios que más se conocen cuando se trabaja con grandes volúmenes de datos en astronomía. Y el salto que implica el LSST es realmente un orden de magnitud o más. Y si uno mide, además del área de los telescopios, que fue lo que mostró Paulina, que es súper interesante, que tiene que ver con la capacidad el tamaño de los telescopios, uno compara la fracción del Etendu, que era el producto, recuerden, del campo de visión con el área colectora, de Chile versus el mundo. Vemos que con la instalación de LSST, en el año 2022-2023, con la pandemia, vamos a tener más del 60% del Etendu en el mundo. Y esto tiene que ver con información, cantidad de información. Entonces realmente estamos en una posición privilegiada en este aspecto también. Entonces, siguiendo con de adquisición al análisis de los datos, voy a empezar a hablar un poco de aprendizaje computacional, inteligencia artificial. Entonces, en aprendizaje computacional tenemos básicamente distintos tipos de problemas. Simplificando mucho, son tres, que es el problema de clasificación, el problema de regresión y el problema de buscar clústeres de agrupamiento. Entonces, en el caso de clasificación, imagínense, tienen nubes de puntos con distintas clases. Lo que quieren es encontrar una frontera que les permita, dado un punto nuevo, clasificarlo de forma automática. En el caso de regresión, quieren trazar más o menos la zona que siguen estos puntos, la distribución de estos puntos, en función de cierta variable. En el caso de agrupamiento, claro, es encontrar sobredensidades y objetos que no siguen ciertas tendencias, etc. Entonces, ¿cómo funciona esto? Básicamente, bueno, esto se puede aplicar a objetos astronómicos, puede ser separación de galaxias, medir la temperatura de una estrella, buscar clústeres de galaxias, etc. ¿Cómo funciona esto? Primero hay que identificar cuál es el problema que uno está enfrentando de estas familias de problemas. Luego, ir a obtener y curar datos. Esto es como lo más importante, el 90% del trabajo. Y bueno, en Chile tenemos el privilegio de tener acceso a todos estos datos astronómicos. Un paso también, si uno quiere hacer clasificación o regresión, es obtener etiquetas, que a veces es la parte más difícil. Puede requerir que una persona obtenga esta etiqueta, clasifique, o usar instrumentos muy, muy caros para poder obtener etiquetas. O también pueden ser obtener los valores que uno quiere reproducir, por ejemplo, la temperatura de una estrella. Y teniendo estos ingredientes, uno elige un algoritmo, entrena un modelo que trata de imitar básicamente esta línea, o la distribución de los puntos, y ya lo puede aplicar y puede hacer clasificación, regresión, agrupamiento de forma automática. Entonces, en realidad, el proceso es bien sencillo. Los algoritmos, obviamente, han evolucionado mucho, pero la idea básica es fácil de explicársela a un estudiante.
Pero ¿cuál es el problema de esto? En los algoritmos clásicos, como Random Forest, Support Vector Machine, etc., que no voy a ir al detalle ahora, depende mucho de cómo uno representa los datos, de cómo uno organiza esta matriz X. ¿Ya? Y muchas veces el trabajo principal, la década pasada, consistía en cómo escribir, cómo representar estos datos usando el conocimiento que estaba embebido en la comunidad. Que esto podía ser meses, años de trabajo tratando de buscar los mejores formas de representar tus datos. Pero esto cambió con la llegada del deep learning, del aprendizaje profundo. Entonces, probablemente muchos de ustedes han escuchado, o si no lo han escuchado, una competición que se llamaba ImageNet, que era una colección de miles y miles de imágenes que estaban etiquetadas con ciertos objetos que estaban contenidos en las imágenes, y había una competencia de clasificación automática de estas imágenes. Y el año 2012 apareció un nuevo tipo de solución que se llama las redes convolucionales, que básicamente son distintos filtros que se aplican a las imágenes en distintas capas jerárquicas que se conectan unos con los otros hasta finalmente producir un vector de probabilidades que dice si esto es un pájaro o la puesta de sol, etc. Y el resultado se ve acá. Esto es una imagen de The Economist. El año 2012, el error de clasificación de estas imágenes bajó de un 25 a un 15% con la llegada de estas redes. En el primer caso se llamaba AlexNet. Y después, básicamente, todas las soluciones eran variaciones del anterior. Y ya en 2015 llegó a un nivel superhumano. Es decir, clasifica mejor que una persona. Y entonces, la gracia que tienen estos métodos es que no dependen de la representación. Son capaces automáticamente de obtener esa representación, que son básicamente los valores de las capas intermedias de estas redes neuronales, que se inspiran a propósito en cómo funciona el cerebro. Y ahora lo que se vuelve más importante, pero no es tan importante como el caso de la representación, es la arquitectura que van a tener estas redes. Entonces, este es como el nuevo lenguaje que los científicos y en general muchas áreas vamos a tener que aprender a conversar. El lenguaje de las redes neuronales. Entonces acá voy a mostrar varias aplicaciones, no voy a ir al detalle, pero brevemente, por ejemplo, acá tienen clasificación de galaxias, que fue la primera aplicación importante en astronomía del 2015. Acá un grupo en Concepción, Guillermo Cabrera Vives, detección de objetos en diferencia de imágenes, que fue también un avance enorme sobre lo que ya existía. Clasificación de serie de tiempo, distintos trabajos, y acá pongo dos trabajos de chilenos también, uno en la Universidad Católica, otro estudiante que está en Berkeley. Algoritmos de superresolución, detección de tránsitos de planetas, detección de lentes gravitacionales. Entonces, lo que quiero que vean acá es básicamente que el lenguaje es de estas redes, la arquitectura de estas redes, qué es lo que está pasando, qué filtros se están aplicando sobre la imagen y de qué forma. Más aplicaciones, pasar de espectros de estrellas a parámetros físicos. Le doy un espectro y me dice la temperatura. ¿Qué sé yo? Clasificación de secuencia de imágenes. Detección de clúster de galaxias. Todo esto usando redes neuronales profundas. Detección de rayos cósmicos. Estos rayos cósmicos son cuando una partícula le pega al detector. Eso básicamente es un tratamiento que hay que hacer y hay que sacarlo para poder procesar y hacer ciencia con la imagen. O también clasificación de galaxias, usando varios surveys en distintas bandas. Y este también es un trabajo de la Universidad de Concepción. Este es un trabajo de otro chileno, Rodrigo Carrasco. Entonces, como pueden ver, no estoy haciendo cherry picking, por decirlo así. Estos realmente son trabajos importantes y Chile ha tenido un rol bien importante en esta nueva área. Entonces, pasemos al estudio del universo temporal. Y pasamos un poco en la dirección de lo que yo quiero hablar del proyecto LERCE. Entonces, primero, lo que va a pasar en el futuro, ya está pasando de hecho, es que vamos a tener muchos telescopios que se van a especializar en rastrear, en observar el universo y monitorearlo. Por ejemplo, el Vera Rubin Telescope, telescopios en el espacio, Square Kilometer Array, o LIGO en ondas gravitacionales, o IceCube, que es un detector de neutrinos en la Antártica, que ahí pueden ver el tamaño de la Torre Eiffel como comparación. Eso está enterrado en el hielo en la Antártica. Y básicamente estos telescopios van a estar buscando los objetos más interesantes para que los telescopios de seguimiento
que son aquellos telescopios que tienen espectrógrafos, instrumentos más especializados que te permiten realmente entender la naturaleza de los objetos, puedan elegir dónde apuntar. El problema es cómo elegir este gran volumen de datos. Estamos hablando, en el caso del SST, va a producir 10 millones de eventos todas las noches. ¿Cómo se puede saber dónde apuntar de esos 10 millones de objetos? Entonces, básicamente lo que está ocurriendo es que en astronomía se necesita una nueva capa, que son los brokers astronómicos, y también los Target and Observation Managers. Entonces, los brokers se van a encargar de ingerir estos volúmenes de datos enormes, clasificarlos, y comunicarle la información a los Target and Observation Managers, que van a optimizar los recursos de los telescopios de seguimiento. Entonces, vamos a tener toda una cadena automatizada de observación y vamos a empezar a producir observaciones de forma semi-industrial. Entonces, algunas de las preguntas científicas importantes son todos los objetos que cambian en el cielo, los transientes, explosiones de estrellas que al final nos permiten medir la expansión del universo, estrellas variables, cuál es su naturaleza, cuando ocurren fases de evolución muy rápidas, y eso permite entender cómo se distribuye la materia en nuestra galaxia. Los agujeros negros supermasivos, que cuando tienen discos de acreción están variando en escala de tiempo de todo, en gran rango. ¿Cuál es su naturaleza? Y preguntas como cómo influyen estos objetos en la evolución de las galaxias. O asteroides. Identificar aquellos objetos más peligrosos, cómo se distribuyen sus tamaños, eventos de cuando chocan o se rompen por rotación, que permiten al final entender cómo se forma el sistema solar. Entonces ahora paso a ALERCE. ALERCE es una iniciativa liderada desde Chile para construir un broker astronómico para el SST y otros telescopios de gran entendido. Y justamente hoy día acabamos de liberar los primeros 3 papers que todavía están siendo revisados, pero hay una conferencia en este momento del telescopio SST, así que los liberamos para que la gente los pueda mirar. Y los pueden encontrar ahí, los nombres. Este proyecto creo que es muy interesante porque hemos incorporado metodologías de trabajo que no son usualmente aplicadas en la academia. En particular metodologías ágiles, donde tenemos objetivos cortos de 2 semanas, muy enfocados en obtener resultados, y donde tenemos varios equipos que están alineados con estos mismos objetivos. Hay un equipo de infraestructura, hay un equipo de machine learning, de aprendizaje computacional y un equipo de astronomía. Y realmente la velocidad con que se mueve el proyecto con este tipo de metodología es algo que yo no había visto antes, por lo menos en la academia. Y creo que hay mucho que aprender de la industria en este caso. Para correr ALERCE, lo que usamos es infraestructura que está repartida en varios lugares. Por ejemplo, para entrenar modelos, usamos el Laboratorio Nacional de Computación de Alto Rendimiento, usamos clústeres de GPU en Ingeniería Eléctrica de la Chile, pero para operar esto, que tiene que ser 24 horas todos los días, recibiendo datos de todos los telescopios, usamos infraestructura principalmente en la nube y también recursos propios de un fondo Kimal de astronomía, de infraestructura. Pero básicamente tenemos todo tipo de servicios que tienen que estar operando sin fallar y que tienen que ser actualizados porque vamos aprendiendo en el camino. Y esa actualización, llevar las cosas a producción, es una habilidad que tampoco teníamos, que estamos aprendiendo los astrónomos, de hacer esto como realmente sin que nos falle. O sea, para clasificar ese stream de datos, que básicamente, ¿qué es ese stream? Son eventos que cambian en el cielo. Si el SST detecta algo que cambió en el cielo, va a generar una alerta de esas 10 millones de alertas por noche. Cada una de ellas va a ser clasificada con 2 clasificadores en este momento. Una es una red neuronal computacional que mira las imágenes e intenta decir qué tipo de transiente o estrella variable, etcétera, en qué clase, categoría más general está. Y luego cuando uno tiene una serie de puntos, puede formar una serie de tiempo, una curva de luz que se llama astronomía, una clasificación más detallada, que en este caso usamos estos árboles de clasificación Random Forest, pero una versión específica, que son balanceadas, jerárquicas, etc. No voy a ir al detalle. Básicamente lo que hacemos es clasificar en esta taxonomía, que a medida que te llega una alerta, lo primero que tienes que decir es si es real o es falsa, porque muchas veces son artefactos los datos. Si es real, es objetos transientes, que varían de forma estocástica, que son periódicos, etc. Y así vamos clasificando en este árbol cada vez con más detalle. Acá pueden ver un video que recientemente producimos para explicar lo que hacemos. Imagínense que tiene una supernova en una galaxia, es observada por un telescopio. El SST, eso produce una alerta que un computador genera.
Y esto genera entonces un stream de datos, en este caso es CTF, que es un telescopio que está en Estados Unidos, que nosotros estamos consumiendo su stream de datos. Entonces, esa alerta se almacena, se busca información en otros catálogos, se clasifica en base a sus imágenes. Cuando se juntan varias imágenes, se puede formar una curva de luz, una serie de tiempo. Se hace un procesamiento, se caracteriza esa serie de tiempo, se clasifica, se buscan outliers, cosas que no conocíamos. Y con toda esta información se produce un stream de salida que los telescopios de seguimiento van a estar escuchando. Y básicamente esto lo que te dice es de qué clase es cada una de estas cosas. Pueden ser muchas clases diferentes. Y entre medio de eso puede haber un objeto interesante nuevo, un premio Nobel, quién sabe. Entonces pasemos finalmente a la parte de visualización y exploración, que también es muy importante para hacer ciencia de datos. En el caso de Alerce, tenemos muchas formas de acceder a estos datos. Probemos interfaces web, que no es menor, es algo que requiere mucho trabajo, que requiere un tipo de expertise que nosotros no tenemos, y que es fundamental para poder aprovechar bien estos clasificadores. También obviamente tenemos distintas formas de conectarse de forma programática con APIs, y tenemos algo que está se usa mucho ahora en ciencia, Jupyter Notebooks, que son básicamente código abierto para que la gente lo explore, lo utilice. Y por último también este stream de datos que los telescopios van a estar escuchando, para poder decidir cómo usar sus recursos más eficientemente. Entonces acá en la slide, resumen de las cosas que hemos hecho. Ya hemos hecho más de 20 millones de clasificaciones. No les conté, pero estamos recibiendo un stream del orden de 200.000, 100.000 alertas por noche de un telescopio en Estados Unidos, preparándonos para el SST. Hemos clasificado más de 1 millón de series temporales. Hemos reportado más de 3.000 candidatos a supernova. 450 de ellos han sido observados por otros telescopios en el mundo, Hawái, que se en todas partes, para confirmar si son realmente supernovas. Tenemos 2 sitios web para explorar los datos. Tenemos más de 2.000 usuarios en más de 50 países, que es algo que también nos sorprendió, realmente el impacto que está teniendo el proyecto. Y bueno, muchos productos y un equipo que cada vez crece más y de forma orgánica, que estamos todos muy orgullosos. Bueno, finalmente, tengo dos slides acerca del futuro. Lo que veo como desafío importante para la aplicación de inteligencia artificial en astronomía, aparte de entender estas redes neuronales, es lograr trabajar con ellas y agregarle más ciencia. Por ejemplo, hay una nueva familia de redes neuronales que pueden forzar simetrías, es decir, leyes de conservación, y se han usado para resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, ecuaciones diferenciales caóticas, muy difíciles de resolver, que requerían muchísimo poder de cómputo, ahora uno puede construir una especie de imitador de cómo se resuelven las ecuaciones diferenciales, y lo resuelve en nada usando una GPU. También está el tema de la causalidad, porque básicamente Machine Learning, aprendizaje computacional, se basa en las correlaciones. Pero podemos lograr que los algoritmos piensen como un científico, generando hipótesis y proponiendo experimentos para falsificarlas, para rechazarlas, que es la base del método científico. Cuando logremos hacer eso, esto va a ser realmente una explosión. Entonces lo que se necesita es entender bien la causalidad. ¿Por qué esto es tan importante? Les puedo poner el ejemplo de la pandemia. Si solamente miráramos las correlaciones, no sabríamos por dónde atacar el problema. Pero como conocemos cuál es la causa, entendemos que la trazabilidad es muy importante. Entonces, finalmente, para el futuro, la economía. Hay un paralelo muy fuerte entre esta ciencia basada en los datos y la economía del futuro. Se van a producir grandes flujos de datos, agricultura, energía, los autos que se manejan solos, etc. Y tiene muchos paralelos. Y acá la clave, yo creo, no es reemplazar a los humanos, sino que es tomar decisiones apoyadas en herramientas de inteligencia artificial. Todavía no estamos en el momento de poder reemplazar las decisiones importantes. Y bueno, se necesita formación de equipos interdisciplinarios, gente que tenga todas estas habilidades y que sepa trabajar de forma interdisciplinaria, con humildad, aceptando que uno no sabe todo. Y acá hay un capital humano enorme que se está formando en astroinformática, bioinformática, computación, etcétera, minería. Y creo que hay un potencial enorme para agricultura, energía y otras áreas en Chile. Y bueno, como dato anecdótico, hay 2 empresas que bien interesantes que existen hoy día, Not Company y Fintual. En esas 2 empresas hay astrónomos.
O sea, realmente hay transferencia, está ocurriendo. Hay una estudiante de la Universidad Católica de Ingeniería de Computación que trabajaba con datos astronómicos, ella abrió el área de Machine Learning en una empresa de retail importante. Realmente está ocurriendo la transferencia y Chile tiene un papel muy importante en este momento en el mundo. Y eso no, creo que no es muy conocido. Así que eso, con eso termino y muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación. La verdad, bien interesante todo lo que se puede hacer con los datos astronómicos, que no solamente tienen una utilidad en la astronomía o tan alejada como diría uno, sino más bien es súper aplicable en muchos lugares. Así que muchas gracias. Ahora pasamos a la sección de preguntas o comentarios. Nos han llegado varias preguntas, nos acaba de llegar una gigante, así que fantástico. Pero vamos a empezar desde un poco el inicio y nos llegaron un par de preguntas de Francisco Salinas que sería bueno que aclaráramos un poco. Ahí te pido la ayuda a José para que nos ayude. La primera va asociada, ¿cuáles son las principales diferencias entre IA, Deep Learning y Machine Learning? Si puedes decirnos en las 3 líneas, José. Y ahí nos pregunta también el mismo Francisco en qué lenguaje, y ahí ya está, va para Francisco, en qué lenguaje está Alerce. Y si nos pueden comentar un poco sobre el tipo de simulaciones que hacen, si esto es, y ahí también a nuestra Seremi le pedimos que nos explique un poco si el trabajo que ella hizo está asociado a Deep Learning, es Machine Learning, Inteligencia Artificial. Entonces, un poco si nos ayudas para introducirlo, José, y de ahí dejamos a Francisco y a nuestra Seremi que pueda contestarlo un poco más en profundidad de los proyectos que ellos llevan. Yo creo que contestarían mucho mejor nuestros invitados, pero haciéndolo a modo muy simple, uno lo puede pensar un poco como la inteligencia artificial es lo más grande. Dentro de eso, algunas de las técnicas son las técnicas de aprendizaje máquina, que es el Machine Learning, y dentro de eso tenemos el Deep Learning, que son técnicas de Machine Learning. Como en el fondo uno va yendo cada vez más adentro, pero al final son las técnicas que se ocupan. Pero yo creo que nuestros invitados pueden contestar mucho mejor que yo si quieren respuestas más técnicas. Está perfecto. Y ahí que nos preguntan, ¿en qué lenguaje está Alerce? No sé si tal vez un poco general o si nos puede explicar un poco más de Alerce, en verdad. Que hubo bastante interés. Bueno, muchas de las cosas que estamos haciéndolas en Python ahora, porque es muy fácil para prototipar, pero sabemos que cuando llegue el SST, que vamos a tener que escalar un factor entre 20, 100 veces más grande, vamos a tener que empezar a incorporar otros lenguajes más básicos, o sea, menos elevados, ¿cómo se dice? Y empezar a usar más GPU también. Entonces, lo que estamos haciendo, nuestra estrategia es no preocuparnos tanto del lenguaje, la infraestructura, de la eficiencia, sino más bien de las herramientas que hay que hacer. Porque una cosa que hemos aprendido es que esto, más que un problema técnico, es un problema humano. Es un problema de formar un equipo, de entender cuál es el problema y cuáles son las soluciones que hay que obtener. Entonces, vamos a llegar allá a usar otro lenguaje más rápido, pero en el momento es tener el esquema completo armando, el esqueleto, digamos. Perfecto, gracias Francisco. Paulina, ¿estás por ahí? Si nos puedes contestar algo parecido en qué trabajan con las simulaciones que hiciste tú. No la veo en mi pantalla. ¿Estás muteada, Paulina? Ya, Ahí. ahora sí, lo que pasa es que estoy intentando, mira, primero me caí, me caí del Zoom, entonces volví a entrar y después los escuché todos así como un poquito, hay un problema de conexión acá, toda la gente a esta hora parece que se conecta, entonces no tenemos la capacidad para soportar a tantos usuarios aquí No en te el sector. preocupes. Ya, pero entonces voy a responder. No, miren, con respecto a las simulaciones, lo que yo quería mostrar en realidad en mi presentación era mostrar cómo generamos datos que se puede utilizar inteligencia artificial para poder quizás buscar algunas correlaciones y usar otras herramientas, más como que quizás presentar la problemática de por qué necesitamos inteligencia artificial. Y en cuanto a las simulaciones, tenemos distintos tipos de simulaciones. Por ejemplo, dependiendo de qué queremos simular,
lo ideal sería poder hacer el universo real, con gas, con partículas, con masa y con todas estas cosas, pero usamos distintas aproximaciones. Por ejemplo, si queremos estudiar cómo se forman galaxias con el gas, ahí se usan las ecuaciones de gas, y ahí se usa un tipo de simulación que en las que mostré cómo se formaban estas estructuras de las galaxias como la Milky Way o Andrómeda ahí en los videos que mostré, que se usan este tipo de simulaciones. Otras, como las de cúmulos estelares, que también se usan partículas o N-body simulation, que le llaman. Y esa es la característica, es que es una simulación hecha de N cuerpos, o sea, una estrella es una partícula. Y esta, para poder hacerlo más realista, usamos una gran cantidad de estrellas, 1 millón de estrellas, y por eso para poder calcular una partícula, que es una estrella que evoluciona, tenemos que usar estos supercomputadores. Entonces tenemos distintas aproximaciones para poder estudiar distintos procesos o evoluciones de distintas estructuras en el universo. Yo no sé si queda... Bueno, sabemos que las estrellas son... Este gas evoluciona, entonces ahí vamos teniendo unas aproximaciones. Para la dinámica, ahí tenemos las partículas, entonces podemos tener otras informaciones. Pero así vamos trabajando con distintas aproximaciones. Eso. Fantástico, muchas gracias, Seremi. En esa misma línea, también hace una pregunta directa para ti, pero también la dejamos para Francisco. Preguntaban, ¿cómo ha sido su experiencia con el uso de supercomputadores en el extranjero respecto a los que hay hoy en Chile? ¿Y cómo impacta esas capacidades en el tiempo dedicado o a este tipo de investigaciones? Ahí empecemos por ti, Seremi, y después pasamos a Francisco con el uso del NLHPC, si no me equivoco, ¿no? Ahí es súper interesante, porque ahí se me va a caer un poquito el carnet, porque la verdad, cuando yo estaba en doctorado, pasé un año calculando, mi tesis era cómo se formaban galaxias y cómo podía con las galaxias enanas. Entonces ahí yo proponía distintos modelos y usaba un código que podía usar el computador de la oficina, un desktop, no un supercomputador. Ya la cosa es que pasé un año, casi un año y medio corriendo simulaciones, y como mi cotutor estaba en Leicester, llegué como a la mitad del doctorado, fui allá hasta pasar mi temporada, y encontramos un error en todas las simulaciones que habíamos corrido el año anterior, y me dice, pero ¿tú no tienes cuentas en Alice, que es el supercomputador de Leicester? Y me vas a creer que todas las simulaciones que corrí en un año las hice en una semana. Y, y en ese tiempo estaba recién el Supremo del 2009. Todavía no tenía acceso, no estaba el NH, el gran supercomputador de Chile. Y después, bueno, entonces esa fue una de las experiencias tecnológicas. Y Chile tiene un tremendo sistema computacional. Ahora creo que hay que avanzar más en la GPU. De hecho, yo el gran clúster para hacer estas simulaciones realistas de los cúmulos globulares que hago, eso necesito un clúster de GPU. Está escrito el código que tiene las ecuaciones para poder hacer las soluciones y encontrar la dinámica del sistema, está escrito para GPU. Entonces el supercomputador que uso está en este caso en Alemania, en Hydra y en China, que son los que uso. O sea, ya hace un par de meses que no los uso, pero el que usaba. Y en realidad estamos avanzado tremendamente Chile en los distintos clústeres de CPU para poder hacer estas cosas que hace el Francisco, que él va a explicar muy bien en cuanto a las capacidades computacionales que hay acá en Chile. Perfecto, Francisco, te damos la palabra. Bueno, sí, con respecto al NLHPC, y cuando yo estuve haciendo el doctorado, en realidad yo usaba un computador, no necesitaba un supercomputador. Entonces no puedo hablar mucho de la experiencia de afuera. Lo que sí puedo comparar es un poco el NLHPC y la infraestructura que está en la nube en Amazon, que usamos hoy día. Entonces, por ejemplo, tener el NLHPC te permite hacer cálculos muy caros, que hacerlo en la nube sería prohibitivo. Pero la nube lo que te da es la flexibilidad de poder levantar máquinas, cerrar máquinas muy rápidamente. Lo que yo creo que está faltando en Chile es en la capacidad de tener un repositorio grande de datos, de poder almacenar muchos datos y compartirlos. Y ahí también la infraestructura local on-premise que se dice versus la nube, hay ventajas y desventajas. La nube, pues básicamente el precio crece como el tiempo al cuadrado, mientras que lo local es una gran inversión. Entonces,
probablemente vamos a tener que llegar a una infraestructura híbrida en el futuro, donde vamos a usar lo mejor de la nube y lo mejor de lo local. Pero sí creo que es importante, ¿sí? Así como tenemos mucho poder de cómputo, nos falta tener un repositorio de datos nacional, donde poder guardar todos esos datos. Perfecto. Dale, Francisco. Sí, no, hay otras preguntas, pero ahí ustedes manejan la... No, sí, no te preocupes. Aquí viene otra de Ezequiel Treister, que dice: quería felicitar a Francisco y todo el equipo de Alerce por el excelente y pionero trabajo que están realizando. Es sin duda un excelente comienzo. El LSCT nos entrega grandes oportunidades. Está, por ejemplo, toda la capa de nivel 3 de datos, donde podemos agregar valor a los datos. Por ejemplo, clasificaciones morfológicas, que hace el grupo Guillermo Cabrera y otros. Redshift fotométricos, ajustes estrotoscópicos, etc. Todo esto se podría hacer en Chile, pero actualmente no hay financiamiento para ello, ni entes que lo coordinen. En este sentido, y aquí viene la pregunta, se está discutiendo algo así como parte del Data Observatory, es decir, hay una relación entre Alerce y el Data Observatory, y es importante clarificar que Big Data y Machine Learning o IA no son equivalentes. ¿Qué rol ha jugado hasta ahora el Ministerio de Ciencia y la Oficina Futuro al respecto? O sea, creo que va para ti principalmente, Francisco. Gracias, Bueno, gracias. Ezequiel, por la pregunta. Gracias, Ezequiel, por la pregunta y los comentarios. Sí, con respecto al nivel 3, que es básicamente agregarle valor al SST, porque el SST va a ser, de hecho hoy día, una presentación en la reunión anual del SST que es esta semana. Es decir, nosotros vamos a hacer una fábrica de datos, igual que ALMA, es una fábrica de datos. Y la ciencia la hacen los astrónomos y la comunidad en general. Entonces, el nivel 3 se refiere a darle valor agregado a los datos, haciendo procesamiento, que por ejemplo es lo que hacemos nosotros. Y efectivamente, Guillermo Cabrera, que también es parte de Alerce, clasifica morfológicamente galaxias, y esta información se puede incorporar y habilitar otra ciencia para otro grupo en Chile o en el extranjero. Esto es realmente una cosa colaborativa internacional. Con respecto al financiamiento, nosotros hemos funcionado hasta el momento con muchos financiamientos de Centro de Elemento Matemático, Instituto de Astrofísica, obviamente todo viene de recursos del gobierno, y estamos empezando esta alianza con el Data Observatory para asegurar recursos en el futuro. Entonces, la dificultad es, en nuestro caso, por ejemplo, tener todo este equipo de ingenieros operando, que no es barato, y que es clave, porque básicamente ellos van a ser los que van a hacer la transferencia, operando pero en un largo plazo. Entonces, como decía antes, los astrónomos no tenemos todas las habilidades que se necesitan, y esto se necesita hacer de forma interdisciplinaria, usando los mejores en las distintas áreas que tienen que aplicarse. Y con respecto al Ministerio de Ciencias, básicamente yo diría CONICIT y han ido hoy día a través de financiamiento que recién les contaba, que es clave. Si no, eso no podríamos aspirar a tener un proyecto como este. Esto no lo puede hacer una persona o un par de personas. Perfecto. Y ahí estamos ya en el tiempo, así que a punto de terminar, y dejo una pregunta también general, que llegó de Andreas Kaufer, si lo pronuncio bien, perdón, Andreas. Dice: Paulina Francisco, ¿cómo ve el potencial de la aplicación en los métodos de IA desarrollados en la astronomía a otros campos como la medicina? No hay diferencia entre clasificar las galaxias en una imagen astronómica y clasificar las células cancerosas en una imagen médica. Más que médicas, también les abro la pregunta un poco al amplio abanico de posibilidades, no solo medicina, sino que, no sé, transporte, física, en otros ámbitos. Entonces, les dejo un poco abierta la pregunta. A las aplicaciones que tiene esto, que acabamos de ver que está en el cielo, pero también baja, cambio climático también es súper importante. Entonces, ¿cómo vamos aplicándolas en eso? Bueno, No sé quién quiere empezar, ¡Cachipún! Pablo. No, mira, bueno, yo no soy experta en esto, pero claramente hay unas relaciones y así es la interdisciplina y los trabajos. Hay cosas que son muy parecidas en cuanto a los métodos, a este reconocimiento de patrones, hablemos. Entonces, si hablamos de reconocimiento de patrones, si vamos a reconocer un patrón en las galaxias, claramente lo vamos a poder utilizar, van a tener otros usos. Y también, por ejemplo, el sector forestal se usa mucho para poder ver cómo el crecimiento de los árboles, también el reconocimiento de patrones. Y ahí se usa mucho la inteligencia artificial. Entonces, claramente, yo creo que lo que hay que hacer son los grupos que se dediquen a estudiar esas distintas áreas, más que nada porque las herramientas están. Yo creo que eso es lo que podría decir, pero yo creo que, a ver, Francisco.
Yo estoy muy de acuerdo contigo. Al final, Paulina, lo difícil es juntar a la gente de las distintas especialidades Mm. y que se pongan a trabajar juntos y que rompan esas barreras de las especialidades. Eh, Al final, como decía, no es un problema tecnológico, es un problema humano. Bueno. Logrando romper esas barreras se solucionan muchos de estos problemas. Y claro, ejemplos de clasificación de galaxias o cáncer, células cancerosas, hay una escuela que se hace todos los años, excepto este año, de ciencia de datos de La Serena y astronomía. Y siempre tenemos proyectos de astronomía y biología, etcétera. Por ejemplo, se ha hecho clasificación de galaxias y clasificación de células cancerosas en la misma sala donde están los estudiantes, distintos grupos. Entonces, claramente hay muchos paralelos. Por eso que igual es súper bueno de las capacidades del capital humano avanzado que puede tener Chile. Por ejemplo, los astrónomos, no solo los astrónomos hacen astronomía, pueden quizás tienen esta capacidad, esta capacidad de poder analizar datos, de poder programar, de usar inteligencia artificial, por lo tanto, en un banco o en una empresa forestal pueden colaborar en este tipo de problemáticas. O sea, creo que esa es la ventaja de tener capital humano avanzado y podemos explorar que quizás no solo la academia para un astrónomo es el camino, sino son otras opciones. Yo creo que ese es un buen ejemplo de cómo podemos insertar capital humano avanzado no solo en la academia. Y quizás me voy a meter un poquito, para aprovechando de complementar, además que Francisco y Paulina lo han comentado ambos, el Data Observatory también es un ejemplo de cómo se puede hacer esa transferencia. Lo que busca el Data Observatory es precisamente a través de las capacidades que se generan de los datos de astronomía, y que son capacidades en temas de capital humano, capacidades técnicas, se puede transferir ese conocimiento a industria, a otras áreas como el cambio climático, por ejemplo. Y precisamente el Data Observatory, que es una fundación público-privada en la que participa el Ministerio de Ciencia y el Ministerio de Economía, pero también participan la Universidad Adolfo Ibáñez, Amazon, y va a ser un llamado para, en el fondo, tener una red mucho más grande. Es una iniciativa que precisamente busca esa transferencia, es parte de su mandato al final. Entonces, el poder aplicar todo lo que tenemos en astronomía en términos de aprendizaje de cómo manejar datos, el relacionar proyectos como Alerce con otras iniciativas que puedan también enriquecerse de eso. ¡Qué futuro, ¿no? Sí, o Y qué sea, desafío. Tenemos un sí, el tremendo futuro. desafío, yo creo que... Por favor, Esa, dale, Seremi, que nos quiere decir. Un sí, tremendo no, porque desafío en yo el creo futuro se viene. sí, no, y por eso esta institucionalidad yo creo que es súper importante, el Ministerio de Ciencia que va a poder canalizar todas estas cosas, todas estas herramientas. La inteligencia artificial es una de las grandes herramientas las cuales tenemos que trabajar no solo en lo que es el aspecto técnico, sino también en lo político, en cómo generamos las políticas, y por eso los invito a participar en las políticas de inteligencia artificial en estas mesas regionales, para que podamos desde construir todas estas políticas en ciencia y tecnología, en inteligencia artificial, todos juntos, de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestros territorios. Y que no se olviden, estén atentos a las fechas. Y ahí también es súper importante estar atento a las fechas y participar. O sea, estas instancias nosotros las abrimos para poder comentar, estar ahí pendiente y que todos nos hagamos parte de esto que se está abriendo. Déjame ver si tenemos otra pregunta. Francisco, por favor. Sí, otro Quería hacer un comentario que quería comentario. hacer es Por favor. o sea, como enfatizar que estamos recién en la infancia de todo esto. Y se está moviendo a una velocidad que es realmente abrumante. Así que en los próximos años se vienen cambios bien importantes, creo yo. No sé si todo lo que se está haciendo en procesamiento de lenguaje natural, por ejemplo, va a tener un impacto, yo creo, enorme también. No sé si la gente conoce un modelo que se acaba de liberar, GPT-3, que tiene comprensión de lectura casi en el nivel de un humano. Y realmente, cuando combines eso con todas las otras herramientas que hemos estado discutiendo de análisis de datos, de imágenes, realmente va a ser muy poderosa la combinación. Y no podemos quedarnos atrás. La competencia a nivel mundial va a ser muy fuerte y hay que estar al día. Y una forma de hacerlo es aprovechar nuestro capital humano que crece orgánicamente en el país. Perfecto. Y ahí, el último minuto, nos llegó de nuevo aquí uno de nuestros asiduos seguidores, Jaime Corona. Jaime, muchas gracias siempre por participar. Me dice, última pregunta, y disculpe los minutos que nos vamos a atrasar un poco, para Francisco y Paulina, dice. Vamos a usar una, perdón, Jaime, en esta oportunidad. ¿Qué
¿qué tan avanzado está el uso en Chile de la computación cuántica aplicada en lo que hemos visto en astronomía, simulaciones e investigación? ¿Es necesario tener un supercomputador a ese nivel o dependemos de usar horas de computador cuántico de empresas privadas fuera de Chile? Ahí abro la pregunta para los dos, si es que saben sobre esto, nos pueden guiar un poco en la respuesta que busca Jaime. Mira, computación cuántica es un tremendo campo y de hecho tengo el orgullo de mi macrozona, hay un tremendo grupo que está trabajando en algoritmos y distintos protocolos en criptografía cuántica, que es una de las cosas del futuro. Hasta ahora creo que de hecho un estudiante acá de la Universidad de Concepción ganó el Challenger de IBM con lo que era computación cuántica. Creo que se está avanzando en ese terreno. Es el futuro. O sea, yo creo que es algo, estamos en lo que es computación cuántica, estamos en los tiempos en que estamos en la cochera en estos tiempos y tenemos que avanzar en esa dirección. En Chile tenemos unos buen grupos referentes a nivel americano y mundial, pues, se podría decir, en que están avanzando en esto. Mira, aquí está mi hijo que ya me está alegando por la hora, así que les pido disculpas, pero está bien. El teletrabajo. Teletrabajo. Sí, pero es el futuro y es algo que está en la cochera, así que los invito a participar en esta, o sea, los que estén interesados a participar en estas iniciativas de computación cuántica. Lo siento mucho. Está bien, Paulina, no te preocupes. Pero así que no sé, quería comentar algo o con eso ya cerramos. No, por eso, no, nada más que agregar. Sí. Perfecto. Entonces, Francisco, Seremi, Asman, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Les agradecemos muchísimo su participación. Gracias nuevamente a todos los que nos siguen todos los martes. Ya nos quedan solamente 2 webinars más los martes, así que cordialmente invitado el próximo martes a las 6. ¿Qué tema? ¿Tenemos tema, José, o todavía no? Sí, cambiamos radicalmente la próxima semana. Inteligencia artificial y ciencia ficción. Todavía no están confirmados todos los invitados, así que no puedo adelantar todavía quiénes son, pero vamos a tener a una persona de la industria de los videojuegos y los otros están por verse todavía. ¡Qué teasing, ¿ah? Así que, sin más que agregar, nuevamente muchas gracias a nuestra audiencia, fiel audiencia. Ya llegamos con 88 personas mirando esto. Y para qué decir, o sea, Francisco y Paulina, muchísimas gracias por estar acá, compartir este tiempo con nosotros. Las preguntas del público súper buenas, así que nada que decir. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes, nuevamente, mismo link, misma hora. Así que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, que tengan una buena tarde. Igual, Tato, gracias. Oh. Chao, Francisco, gracias. Gracias.